declarar incluso ante la Comisión de Fiscalización. Pero otro punto importante que tiene que ver ya con el plano sanitario. Desde hoy, 1 de mayo, ya no se usará mascarillas en lugares abiertos en aquellas ciudades que tengan un avance de la vacunación de un 80%. Ojo, 80% con segunda dosis en mayores de 12, con 3 dosis en mayores de 60 años. Pero también hay una situación complicada que tiene que ver con el avance, una alerta epidemiológica por los casos de influenza A. Influenza A, H3N2. Vamos a conversar de esto con el doctor César Munayco, director ejecutivo de Vigilancia y Salud Pública del MINSA. ¿Cómo está, doctor Munayco? Muy buenas tardes. Muy buenos días, perdón. Buenos días, Omar. ¿Cómo estás? Doctor Munayco, en principio, a ver, han lanzado esta alerta. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está, doctor? Han lanzado esta alerta epidemiológica. ¿Qué implica que lancen una alerta epidemiológica en principio? Y cuéntenos, porque uno dice, influenza, la gripe, ¿no? Con el moquito, no hay mayor problema. Pero esta es la influenza A. ¿Qué implica la influenza A? Sí, bueno, las alertas lo que hacen es que todo el sistema de salud esté preparado para atender a los casos, ¿no? Generalmente las alertas se dan cuando hay brotes o cuando hay algún riesgo inminente frente a alguna enfermedad. La influenza A, o en general la influenza, es una enfermedad que se presenta de forma estacional en el país todos los años y que ha estado relegada por la pandemia, ¿no? La pandemia, cuando inició, empujó a todos los virus, ¿no? Los dejó ahí esperando. Entonces, ahora que ya tenemos muy pocos casos de COVID, empiezan pues a aparecer, ¿no?, los otros virus que normalmente circulaban en el país, ¿no? Influenza, rinovirus, el virus inicial respiratorio. Sí, doctor Munayco, lanzada la alerta epidemiológica, ¿qué cambios, qué nuevas decisiones, qué funciones cambian en las gerencias regionales de salud a nivel nacional? Sí, bueno, en primer lugar, todos los epidemiólogos a nivel nacional están atentos a poder notificar los casos de síndrome gripal y también en los centros centinelas de poder tomar las muestras para poder identificar qué virus respiratorios o virus de influenza están circulando en el país. Además, los servicios de salud están atentos a la atención de estos casos. En caso de influenza, se tiene que empezar, obviamente, la vacunación, priorizar la vacunación en los niños pequeños, menores de 5 años, y en los adultos mayores de 60, así como en el personal de salud. Doctor, pero ¿es sencillo el proceso de vacunación en el sentido de que se habían lanzado críticas de que no se estaba vacunando a buen ritmo contra la influenza, que esto había descendido frente a años anteriores? ¿Una persona puede ir a cualquier establecimiento médico y pedir que lo vacunen contra la influenza? ¿Funciona así? Bien, el Ministerio de Salud hay que tener en cuenta algunos puntos importantes, ¿no? La vacunación es una vacunación regular. Los niños, por ejemplo, de 7 a 8 meses tienen que ponerle su primera y segunda dosis, ¿no? Así como los adultos mayores y aquellas personas que tienen comorbilidades se pueden poner cada año, ¿no? Y el personal de salud también debería de colocarse en la vacuna. El resto de la población que es de bajo riesgo, ¿no? Obviamente pueden, ya por su seguro o por otros medios, pueden colocarse la vacuna. Pero para vacunación, así como se hace en el Perú y en todo el mundo, se prioriza principalmente, ¿no?, los grupos de alto riesgo. Y para tener, doctor, un conocimiento básico pero importante sobre la influenza, ¿cómo se contagia y cómo actúa en el cuerpo de una persona? Sí, bueno, la influenza es un grupo de virus, generalmente tipo A, tipo B, tipo C y D. Los que producen brotes son el tipo A, ¿no?, y el tipo E también. En el país vienen circulando, ¿no?, ambos tipos, y ahora principalmente la H3N2, que es la que ha ocasionado algunos brotes. Se caracteriza principalmente por un cuadro respiratorio, por haber fiebre, por malestar general, dolor muscular, dolor de cabeza. El paciente a veces puede estar en cama, ¿no? El otro punto importante que hay que tener en cuenta es que en general los cuadros se resuelven dentro de los 7 días, pero las personas que tienen comorbilidades o adultos mayores o niños muy pequeñitos pueden haber algunas complicaciones, ¿no? Dentro de las complicaciones principalmente están dentro de las leves, puede haber dolor, infección en el oído, en la nariz, o también dentro de las graves está la complicación con neumonía, ¿no?, que en algunos casos es fatal.
Y doctor, tenemos entendido que ya hoy, mañana ingresan al país vacunas contra la influenza. ¿Van a haber campañas específicas para proceder con la vacunación a estos sectores, segmentos o grupos etarios más vulnerables? Sí, bueno, la vacuna pediátrica sí está disponible, ¿no? En los niños que se vacunan de manera regular, de 7 a 8 meses, reciben su vacuna. Y la vacuna para adultos está llegando el día de mañana, ¿no? Uh-huh. Y esta, obviamente, vacunación también es una vacunación regular, ¿no? Los adultos mayores, aquellas personas que están en riesgo, pueden ir a la establecimiento de salud para poderse aplicar su vacuna, así como el personal de salud. Doctor, ¿qué condiciones se presentan como propicias, digámoslo así, para que en una región existan más casos de influencia que en otras regiones? Ok, es una muy buena pregunta, Carlos. Bien, la influenza en el país circula de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, en la selva o en la zona norte del país circula todo el año, ¿no? Todo el año tenemos identificados casos de influenza. En cambio, en la costa y en la sierra generalmente tiene un comportamiento estacional, ¿no? Ya estamos entrando a la fase fría, ¿no? De la estación fría. Entonces ahí es donde empiezan a incrementarse el número de casos, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Vacunarse contra influenza, principalmente los grupos vulnerables, ¿no? Para evitar, por ejemplo, pérdidas de trabajo o también, en algunos casos fatales, si es que pertenecen al grupo de alto riesgo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esta entrevista. El doctor César Munayco, director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del Ministerio de Salud. Gracias nuevamente. 9:28.